Pues entonces voy a comenzar, si no les molesta, nuevamente agradeciendo al doctor Garfias por haberme invitado a participar en este curso que creo que es muy apropiado y pues los temas que se han tocado y que creo que se van a tocar, son muy interesantes. Entonces, pues empezaré comentando que el proceso visual todos sabemos, pues no, es un proceso complejo que inicia en nuestro ojo. A lo que sí no sé, ¿ven aquí una flechita o no? Sí, sí se ve. Qué bueno, qué bueno. Entonces, que empieza con nuestros ojos y que la luz que se transmite a través de todo el sistema ocular, digamos, aparato refractario que penetra, llega hasta la retina, que es el órgano sensorial, y que tenemos aquí representado a la izquierda en un corte histológico y un esquema de esta retina que ya la hemos visto, bueno, ya la han visto en este curso y seguramente en otros previos también, pero que siempre es importante estarla recordando y voy a tener otras imágenes en donde lo señalemos también, pero esta imagen que es captada inicialmente por estas células fotorreceptoras que se encuentran en la parte más interna de la retina, son las que reciben la luz, la convierten en un estímulo eléctrico y la transmiten a lo largo de las otras neuronas retinianas hasta salir esa información que es tomada por las células ganglionares como una mezcla, vamos a decir, una información de campos receptivos que tienen esas células ganglionares y pasa esa señal a través del nervio óptico, finalmente al cuerpo geniculado lateral y de ahí a la corteza visual primaria y las muchas otras cortezas visuales que existen en nuestro cerebro. Entonces es un sistema que en la actualidad es muy utilizado, muy empleado y de ahí también no solo la importancia para todos los organismos vivos, sino en particular para el hombre que tiene en esta vida moderna el uso de la visión para todas las comunicaciones que tenemos, ¿no? Se ha convertido, que de por sí ya era en el órgano sensorial más importante y pues ahora todavía más. Ese mismo uso también pues nos ha llevado a presentar ciertas alteraciones por exposiciones a luces intensas, etcétera. Pero bueno, este es el sistema visual en general, ¿no? Y entonces, obviamente, que estas señales que recibe nuestra retina son modificadas cuando son transportadas al cerebro. En las distintas cortezas visuales esa información se transforma permitiéndonos formar distintos tipos de imágenes o imágenes en general. Entonces queda claro que toda esta ruta puede ser dañada, modificada y tener alteraciones visuales. Pero obviamente, si tenemos una alteración en la retina, pues es así, es prácticamente una pérdida total de esta señalización, que aunque todo lo demás esté funcionando, si esta retina no funciona, pues entonces el individuo pierde la visión o tiene una visión muy reducida. De ahí también que la retinopatía diabética, que es una causa principal, o bueno, se genera a partir de la diabetes mellitus, enfermedad también que se ha vuelto prácticamente crónica, o una epidemia más bien, no es una enfermedad crónica, pero es una epidemia a nivel mundial, pues incide mucho en la pérdida visual a través de esta retinopatía diabética. Como ya han visto también, esta retinopatía diabética se caracteriza clínicamente y así está definida la retinopatía diabética como una enfermedad vascular en donde se alteran los pericitos, se pierden los pericitos, hay formación de aneurismas, hay oclusión capilar, disminución de flujo sanguíneo, engrosamiento de la membrana basal de los vasos, neovascularización, hemorragias, proliferación de tejido fibroso.
Y una de las causas también más importantes que se postulan y que se conocen, dañan a la retina, se debe a la pérdida de la barrera hematorretiniana. Barrera hematorretiniana, aquí está representado un vaso sanguíneo con la célula endotelial, y esta célula endotelial se une o se asocia, interactúa con estos pericitos, con los astrocitos, células gliales del tejido nervioso, y también la microglía participa de una manera importante en esta barrera. Cuando la interacción o la unión entre estas células se pierde, pues el contenido de los vasos puede, como en este caso, se rompe y puede pasar una serie de moléculas que pueden ser dañinas para el tejido, y ahí puede iniciarse también una respuesta inmunológica, y de ahí pues generarse todas estas complicaciones que hemos mencionado anteriormente. Aquí otra vez tenemos un esquema de la retina en donde tenemos los tipos celulares que ya mencionamos, que los repetiremos ahora aquí, los fotorreceptores en contacto directo con las células del epitelio pigmentario. Y aquí también tenemos a los vasos representados aquí, como los vasos y la interacción con las células de la retina corresponde a lo que son la barrera hematorretiniana interna, porque estos son los vasos que irrigan a la retina desde la región de células ganglionares, y generalmente estos vasos solamente llegan hasta el inicio de la capa plexiforme o nuclear externa, mientras que la barrera hematorretiniana externa corresponde o está dada por la unión entre las células del epitelio pigmentario, y si esta unión entre estas células se pierde, pues entonces los vasos de la coroides que se encuentran debajo de estas células, y más adelante las vamos a ver, de estas células epiteliales, son vasos que no están tan selladas las células endoteliales como las de los capilares sanguíneos, sino que los de esta coroides son fenestrados, de tal manera que moléculas mucho más grandes pueden penetrar hacia la retina externa en esta dirección, pero el epitelio pigmentario forma justamente esta barrera hematorretiniana. Entonces, al respecto, vamos a ver que de esta barrera hematorretiniana externa prácticamente no se ha estudiado, o se ha estudiado muy poco, y todo lo que hablamos de esta pérdida de la barrera hematorretiniana se refiere a la de los capilares que irrigan a la retina, y es justamente también en donde puede formarse estos edemas a partir de la ruptura de estos capilares. Pero como decíamos, pues también esta barrera retiniana interna que está muy demostrada que ocurre durante la retinopatía diabética, en el caso de la barrera externa no hay muchas evidencias, apenas empiezan a hacerse estudios enfocados más exactamente en esta dirección, y los coriocapilares están fenestrados, como les digo, y pueden entonces liberar una gran cantidad de compuestos que se encuentran en este espacio, pero que limita el epitelio pigmentario. De tal forma que sí se sabe también que las uniones, tanto entre las células endoteliales como en el epitelio pigmentario, están selladas en la región apical por proteínas muy características que se conoce toda esta zona como las uniones estrechas, en las cuales no pueden atravesar, está tan sellada una célula con la otra que no pueden, a través de este espacio paracelular, atravesar distintos tipos de moléculas, ni siquiera los iones, que son muy pequeños. De tal manera que todos tienen que atravesar las membranas endoteliales basal y apical, y lo mismo en el epitelio, la región basal. Se forma entonces esta unión estrecha, altamente regulada,
que impide el paso de de cualquier tipo de molécula, y todo tiene que ser a nivel del paso a través de transporte. Eso hace también que estas membranas pues estén polarizadas. Esta membrana vertical tiene ciertas funciones que no tiene o que son distintas de la membrana vasolateral. Entonces es muy importante también tener en mente que este epitelio pigmentario puede tener un papel fundamental en la pérdida de la barrera en el tejido, pero que no lo hemos identificado claramente. Entonces aquí también ya han visto también que hay varios biomarcadores de la retinopatía diabética que pues están aquí de manera, la diabetes de manera sistémica presenta prácticamente, y en otros tejidos que son dañados también por esta enfermedad, afectados por la enfermedad, se presentan una serie de cambios que se han extrapolado a identificarlos también en el caso de la retinopatía diabética. Entonces, tenemos pues los mismos cambios generales en los distintos tejidos, con la diferencia que, claro, en la retina se forman los microaneurismas, el edema macular, que es muy importante, pero las otras características y la formación de distintos tipos de moléculas que se consideran son causantes, digamos, o más bien biomarcadores de las enfermedades, pues son generales, tanto a nivel sistémico como a nivel de la retina o de la retinopatía diabética. Cuando hablamos de retinopatía diabética, nos estamos en general refiriendo a la retina, pero la realidad es que nos referimos a los daños o los cambios que ocurren solamente a nivel de vascularización del tejido, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues también ya hemos visto también en este curso que se han estudiado distintos tipos de compuestos para poder proteger o curar o tratar de ameliorar los daños causados por estas alteraciones vasculares, y se han dado distintos tipos de moléculas antiangiogénicas, inyecciones, esteroides, en fin, pero igual que porque debido a estos cambios, decíamos, los mismos marcadores que se han identificado a nivel sistémico se consideran también como marcadores de esta retinopatía diabética, como es la vía de los polioles, y particularmente en esta vía de los polioles, porque se considera que la retinopatía, perdón, se caracteriza porque hay un incremento en la glucosa extracelular, o sea, existe la hiperglucemia. Y como ya hemos visto, si esta hiperglucemia no se controla, las alteraciones pues o son más graves o progresan más rápidamente. Entonces, este metabolismo de la glucosa pues se ha estudiado por varias rutas, muchos investigadores, y esta glucosa se convierte de manera importante, además de la actividad glucolítica, que para proporcionar energía a la célula, a otras rutas, como es esta, que es la ruta de los polioles, en donde se sintetiza sorbitol a partir de la aldosa reductasa y del sorbitol hacia fructosa. Se ha visto también que la fructosa produce alteraciones muy graves, pues porque esta fructosa nuevamente se puede convertir a glucosa y acelerar este ciclo. De todas maneras, forma una gran cantidad de glucosa, y de hecho es uno de los modelos también que se utiliza como un modelo para retinopatía diabética, pues animales que sean obesos. Esta fructosa produce, o exceso de fructosa produce también obesidad, ¿no? Entonces aquí se ha tratado mucho de controlar la actividad de la aldosa reductasa utilizando inhibidores de la enzima. Sin embargo, a nivel de modelos experimentales se han tenido algunos efectos, pero a nivel de pacientes los resultados han sido controvertidos, de tal manera que pues es un tema que sigue
en proceso, porque obviamente se están tratando de identificar cuáles son las causas que llevan a la retinopatía, pero al mismo tiempo, ¿qué podemos entonces utilizar para evitar que esa retinopatía progrese? La activación de la PKC, que esta PKC lo que activa son la síntesis de proteínas de matriz extracelular, la leucostasis, la activación y proliferación de células endoteliales, permeabilidad endotelial, producción de factores de crecimiento como el VEGF y un aumento en el flujo sanguíneo retiniano. O sea que es una enzima que tiene estas son algunas de las actividades que puede incrementar esta PKC, pero es como nadar en una serie de actividades que no se han definido si efectivamente esta enzima su activación es la responsable directa de la patogénesis de la enfermedad. También la biosíntesis de la exosamina, esta exosamina, aquí también la glucosa se convierte a fructosa y después en presencia de glutamina la glucosamina, se forma la glucosamina fosfato y después esta entra junto con la N-acetilglucosamina a una ruta de síntesis de oligosacáridos que son regulados en el retículo endoplásmico, en el Golgi y también en el citoplasma. Muchas de estas proteínas que son glicosiladas participan de manera importante en el metabolismo, pero también entonces esta enzima que es la N-acetilglucosamina transferasa, es una enzima clave en la regulación de la formación de oligosacáridos y pueden ser modificados o incrementados dado que esta ruta está incrementada también. Entonces se piensa que la adición de azúcares de manera excesiva a las distintas moléculas, lípidos o proteínas puede ser un factor importante en la patogénesis. La otra es también la formación de productos de glicación avanzada. Es una adición de azúcares, pero no por una vía enzimática, sino por reacciones químicas que ocurren en la célula, simplemente por la presencia de un exceso de glucosa con otras moléculas, formando con los aminoácidos de las proteínas particularmente, bases de Schiff que se conocen y productos de Amadori, que finalmente forman estos productos de glicación, por eso se llama glicación y no glicosilación, que sí es enzimática, que son los productos avanzados OAG, que son tóxicos, ¿no? Pero que esto también pues, puede llevar un periodo de tiempo prolongado. Estos productos se forman a partir fundamentalmente de una molécula que se llama el glioxal, que está aquí en rojo y que se une a las moléculas y esto favorece también, forma estas moléculas, productos modificados de las proteínas particularmente y entonces son o resultan tóxicos porque las moléculas ya no son funcionales. Y entonces estos ajes que se llaman, ¿no? Llevan o inducen a cambios en señales inflamatorias debido al tipo de moléculas que son y también a reacciones entrecruzadas con distintas moléculas, llevando a la alteración general de muchas proteínas y finalmente pueden llevar a la muerte celular y estos ajes se han asociado no solamente a la retinopatía, sino a otras enfermedades también como es la aterosclerosis y nefropatías también. Ya también en otro momento vimos que un factor de riesgo importante son los cambios hemodinámicos, es decir, la presión arterial. Y efectivamente el sistema de redenina-angiotensina-aldosterona juega un papel importante o como un factor de riesgo porque estas otras moléculas que se consideran como biomarcadores de la retinopatía se ven también acelerados por la presencia de estas
proteínas. De hecho, entonces el angiotensinógeno se convierte en angiotensina a partir de la activación con la renina, y después con esta enzima se convierte a angiotensina 2. Y la generación de esta angiotensina 2 puede afectar de manera directa la constricción de los vasos, que es lo que en términos generales en distintos tejidos, y es fundamentalmente lo que ocurre también en el caso de la retina. Ahí porque no puedo ahora pasar. Ya no puedo pasar a la siguiente transparencia. A ver. Ah, ya se ve. No, pero a ver, pero no es la que quiero. Ah, sí, sí es. Ok. Entonces, efectivamente, se ha visto ya desde hace un buen tiempo en trabajos experimentales como en unas ratas a las que son hipertensas, espontáneamente hipertensas, se les compara con animales diabéticos, ¿no? Silvestres, los hipertensos, y cuando se hacen diabéticos más, estos hipertensos se hacen diabéticos con estreptozotocina, pues aquí la expresión de la proteína cívico-fibrilar de la glía, se considera un marcador de estrés de la glía de Müller de la retina, pues aumenta considerablemente. Y cuando se usa losartán, que como saben es una medicina que se utiliza para control de la presión arterial, pues esta expresión de GFAP disminuye. Pero al mismo tiempo se ha visto que la expresión de BCL2, una proteína que regula o participa en la supervivencia celular, pues también presenta una disminución importante en los animales diabéticos comparado con los controles, y en los hipertensos aumentan estos niveles de BCL2 de manera normal equivalente, pero cuando se hacen diabéticos hipertensos, pues también disminuye, pero se corrige con los sartán, ¿no? Que esto es importante. Y efectivamente las células medidas con una técnica que se llama de túnel, que generalmente mide la apoptosis de células, pues vemos también que la hipertensión aumenta notablemente la muerte en células en retinas de animales diabéticos, y con los sartán se corrige de tal manera que sí es un factor muy importante para controlar esto. Y aquí ya estamos viendo que el efecto no solamente no lo están viendo directamente en los vasos, sino directamente en una estructura que corresponde al tejido neural. Quiero hacer ese caso. Una otra, marcador de la retinopatía es la actividad mitocondrial, porque se piensa que esta glucosa que está acumulándose incrementa la glucólisis, y también incrementa la actividad mitocondrial porque aumenta el ingreso de moléculas provenientes, ¿no? El piruvato proveniente de la glucosa, y a través de la cadena respiratoria se acelera de tal manera que se puede producir especies reactivas tanto de oxígeno como de nitrógeno, que son tóxicas y que pueden llevar a un estrés oxidante, ya sea por la producción de superóxido, o bien que por las especies se pueda formar especies también nitrosativas, que modifican o que producen estrés nitrativo, ¿no? Entonces, y este óxido nítrico que se forma a partir de la producción, perdón, el oxinitrito que se forma a partir del superóxido y el óxido nítrico, es un compuesto, un radical libre muy poderoso, que puede modificar proteínas porque las puede nitrosilar, y con esto pues es un tipo de oxidación también. Y efectivamente este es uno de los parámetros que se han ocupado o que han ocupado mucho más la atención
de todos, de los médicos, de los investigadores, de la gente común, del estrés oxidante que puede ser controlado por los llamados antioxidantes, ¿no? Entonces, este estrés oxidante que puede producirse en la mitocondria y por otras reacciones también, puede generar una serie de moléculas o de radicales libres que afectan los lípidos, las proteínas, el DNA, vías de señalización y que finalmente puede llevar a la muerte. Y este estrés oxidante se ha postulado como una de las rutas fundamentales causantes de la retinopatía. Y aquí también tenemos, por ejemplo, la angiotensina 2, aquí puede también activar a la NOx, a la NADH oxidasa, y producir especies reactivas de oxígeno que puede alterar lo mismo que vimos en la transparencia anterior, pero también es importante señalar que el aumento en especies reactivas de oxígeno puede activar a una proteína que es un factor de transcripción, el NF-κB, que es una proteína que participa, como ya hemos visto también y lo saben, la vía inflamatoria, ¿no? Y entonces la inflamación también se considera como un marcador importante, tanto a nivel sistémico y como consecuencia a nivel retiniano, ¿no? La retinopatía. Si bien la retina como el sistema nervioso central tiene esta barrera hematorretiniana y este privilegio inmunológico, pues la misma retina vamos a ver que tiene moléculas o puede sintetizar este tipo de moléculas que pueden iniciar una respuesta inflamatoria, ¿no? Entonces, esta inflamación, pues normalmente la consideramos a nivel, en esta retinopatía, a nivel de producción de estas moléculas BCAM, selectinas, que son incrementadas por estos factores como el NF-κB beta. Esto al mismo tiempo favorecer la leucostasis, y esta leucostasis permitir que las células migren, pasen, atraviesen los vasos y salgan hacia el espacio, hacia la matriz del tejido nervioso de la retina y llevar a procesos inflamatorios importantes. También se ha visto dentro de estos procesos inflamatorios, pues que se producen una serie de proteínas que son importantes en estos procesos inflamatorios, y uno de ellos importante es el factor de crecimiento vascular endotelial, el VEGF, que como ya hemos visto también, pues se produce en el caso de la retinopatía por distintos tipos celulares de la retina y de los vasos sanguíneos, y esto pues es el tratamiento que ahorita o actualmente se está también dando dentro de los tratamientos para la retinopatía, como lo vimos la vez anterior o una más atrás, ya no me acuerdo. Un anticuerpo contra el VEGF que trate de contrastar estos efectos de proliferación, porque este factor lo que hace es un factor de transcripción que produce generación o proliferación de los vasos. Entonces aquí hemos visto y lo que se sabe de manera continua y que se maneja generalmente, pues es que la retinopatía son alteraciones vasculares. Sin embargo, adicional a los efectos, digamos, físicos de pérdida o aumento de proliferación de vasos y desprendimiento de retina, etcétera, existe una pérdida progresiva de la visión adicional a estos daños vasculares. Los tratamientos que se han dado, ninguno atenúa completamente la progresión ni revierten el daño, tanto a nivel vascular como la pérdida progresiva de la visión. Los tiempos en los que estos cambios se han observado o que se observan
dado que los vemos son marcadores de la patología, pero los observamos a tiempos cuando justamente la retinopatía ya está presente o en tiempos muy cercanos a que la retinopatía se presenta. Entonces, la realidad es que estos marcadores no se sabe si son causa o efecto de la propia enfermedad. Para tratar de identificar, digamos, si esto, cuál es realmente el efecto, son causa o efecto, la alteración, por ejemplo, activación de la PKC, ¿es un efecto de la enfermedad o esta causa la enfermedad misma? Entonces se han propuesto varios modelos experimentales para estudiar la retinopatía y estos pues son en la diabetes tipo 2, ratones obesos o ratas también que son obesas, Zucker, la Solet o una dieta alta en grasa. También ratones no obesos de una cepa característica que es la Goto Kakizaki, y ratas diabéticas Tori, que son no obesas, pero que tienen características que semejan la diabetes tipo 2 por otras razones, y la diabetes tipo 1, que se utiliza mucho más general, como con streptozotocina o con tratamiento de Aloxan. El Aloxan casi ya no se utiliza porque es muy tóxico y se usa la streptozotocina. Más recientemente también para tratar de representar un modelo de ratones con diabetes tipo 2, se usa también streptozotocina, pero sí hay mucha discusión entre que si es un modelo adecuado o no, pero también se usa streptozotocina en ratones. Y entonces, bueno, vamos a regresar otra vez al esquema de la retina para nada más recordarnos que adicional tenemos el epitelio pigmentario de la retina en contacto con los fotorreceptores. La señal luminosa pasa a estas células bipolares, a las células horizontales, amacrinas, pero además también hay unas células de tipo glial que es predominantemente la célula de Müller, que es esta muy grande que ocupa todo el grosor de la retina. Los astrocitos que se encuentran fundamentalmente y prácticamente exclusivamente asociados a las axones y fibras de las células ganglionares y al nervio óptico, y las células de la microglía, que son células, como su nombre lo indica, mucho más pequeñas, que se encuentran localizadas de manera normal en la zona más interna, externa, aquí, cercana a las células ganglionares. Y como ya han visto también, pues en los años más recientes o relativamente recientes, el empleo de esta técnica de la tomografía ha resultado muy valiosa para identificar y conocer la estructura de la retina y los daños que se puedan presentar durante el padecimiento. Entonces aquí tenemos un ejemplo en donde las capas de la retina se separan tremendamente entre sí por la presencia de estos edemas que justamente pueden ser tratados de controlarse por la inyección con anti-VEGF y otros medicamentos también. Pero entonces decíamos cuál es la patogénesis, ¿no? Y de manera interesante es que alteraciones en la estructura y fisiología de la retina se han podido identificar paralelos o previos inclusive a los daños que ocurren a nivel vascular. Por lo cual, más recientemente ya se considera también que la retinopatía diabética incluye una neurodegeneración. Y de eso más bien es de lo que quisiera ahora darles algunas evidencias de eso. A nivel de los pacientes, se ha visto que existe una disminución en la visión de contraste, alteraciones en la visión de color, alteraciones en el registro del electrorretinograma que nos señala la actividad eléctrica del tejido,
adelgazamiento de las capas internas de la retina y del nervio óptico en pacientes tanto de diabetes tipo 1 como 2. Y estos han sido realizados con la técnica de OTC. Y aquí les presento alguna de estas evidencias en donde eso justamente indica que estos cambios neurales ocurren previos al daño vascular. Y entonces aquí tiene, ya perdí mi flechita, aquí está, cambios en el grosor de las capas de la retina, en la población general, te marcamos aquí en una línea azul, y con los diabéticos. Entonces vemos que en los diabéticos el grosor de la retina en general está notablemente disminuida con la edad de los individuos, ¿no? Entonces aquí son micrómetros por año, entonces está representado esto en años. Entonces, esto se refiere a la región de la parafobia y en la región de la perifobia. Entonces, en ambas regiones, el grosor de la retina con la edad se modifica de manera importante con la diabetes. Y aquí también vemos, aquí está representada, esta es la zona acá están los fotorreceptores, la capa nuclear, y acá la capa de fibras ganglionares. Vemos que este es el control, vemos la fibra de células ganglionares comparada con los diabéticos. Y aquí tenemos la gráfica de esta representación comparada con estos vasos. Vemos que hay una diferencia muy grande entre los diabéticos y los individuos normales, con una significancia estadística razonable, mientras que los cambios, la densidad de capilares en la retina no presentan en las mismas edades ningún cambio significativo. Lo que él propone entonces que los daños neurales ocurren previos a los daños vasculares. De igual manera, midieron los cambios en un modelo de ratón tratado con streptozotocina, que les decía que es un modelo de diabetes tipo 2, y el grosor de la capa de células ganglionares con las fibras de sus axones. La diferencia a los 6 meses y a los 20 meses, que es una diferencia muy, muy significativa en que los animales diabéticos disminuye, el grosor. Y en cambio, las densidades en los controles a 6 y a 20 semanas, pues no hay un cambio realmente significativo. A 20 semanas es un pequeño cambio, aunque es significativo, pero no se compara con el diabético. Y mientras que los cambios en la densidad capilar, pues vean que a 6 meses de tratamiento con diabetes, estos cambios, tanto de capilares como la relación con la presencia de pericitos, no se ha modificado, ni siquiera a las 20 semanas, ¿no? Que ya es un periodo bastante largo, ¿no? 5 o 6 meses, que son los tiempos en los cuales se han visto, vamos a decir tradicionalmente, visto la existencia o presencia de estos llamados marcadores de la retinopatía. Entonces, aquí vemos que parece que hay un cambio en la estructura del tejido, pero pues, ¿qué pasa con su función? Entonces, la manera de ver de manera general la función retiniana es a través de su actividad eléctrica, como también ya lo han mencionado, y entonces cuando se da un estímulo luminoso se puede registrar una onda A, que corresponde a los fotorreceptores, una onda B que corresponde al resto de la retina, toda la retina interna que se llama, y luego la onda C posteriormente que corresponde a la respuesta del epitelio pigmentario.
También se ha podido hacer ahora con estas nuevas técnicas del electroretinograma multifocal, se pueden registrar al mismo tiempo en distintos sitios de la retina distintas actividades y se puede ver comparado aquí en una línea continua un individuo control y otro un individuo con diabetes. También se ha podido analizar con esta misma técnica que ciertas regiones en las cuales se están haciendo estos registros, como se pueden identificar las zonas de manera precisa, cuando un tiempo después se ve el daño en el electroretinograma en la misma zona, se puede ver que posteriormente esta es una región que no había sido identificada con daño, pero que posteriormente ya se encuentra un daño. Entonces, que van zonas que van no parejas, sino como alternadas, cambiando con zonas con retinopatías que van avanzando en distintas zonas. Y entonces aquí está graficado el tiempo implícito, perdón, que marca acá. Aquí el tiempo implícito corresponde al tiempo que tarda entre el estímulo luminoso y el pico de la onda B del electroretinograma. Entonces el tiempo implícito también en sujetos normales es en diabéticos sin retinopatía, todavía no retinopatía proliferativa, en retinopatía proliferativa y esta vieja retinopatía y nueva retinopatía, que sería equivalente a esto. Es decir, el tiempo implícito va siendo más lento, es decir, ya hay células que están empezando a dañar aquí, pero que no han sido identificadas plenamente. Y efectivamente en animales experimentales se ha medido también que, por ejemplo, tratando con streptozotocina, este es el electroretinograma, se ve muy clarito, espero que lo vean bien. Con streptozotocina, ratas que se hicieron diabéticas a 1 mes, 2 meses y 3 meses, vemos como el electroretinograma, y aquí están fundamentalmente representados los potenciales postoscilatorios de este electroretinograma, pero lo importante es que vean la magnitud de los picos, ¿no? Sin ir más profundo en el significado de estas, cómo va disminuyendo de manera sobresaliente. Y ya a 1 mes de inducida la diabetes con streptozotocina, estas ratas presentan alteraciones en el electroretinograma, cuando las alteraciones bioquímicas de estos llamados marcadores se observan a partir de los 4, 5 meses, 6 meses. Lo mismo, entonces, aquí en un ratón diabético, genético, DBD que se llama, que son obesos también estos ratoncitos, la onda B del electroretinograma registrada con distintas intensidades de luz y la onda B, y vemos cómo los animales diabéticos presentan una onda mucho menor, de tanto de la onda A como de la onda B, lo que nos está implicando o indicando que hay un cambio en la función del tejido nervioso. Aquí en hicieron un estudio en ratas normales a las que se les indujo la diabetes y en la que vieron cómo la capa de células fotorreceptoras, esto es un corte histológico, por eso había hecho hincapié al principio también, para que ya ahora fuera más fácil de verlo. Aquí es la capa de núcleos de fotorreceptores, la capa nuclear interna, la capa ganglionar, y vemos que a 1 semana, pues prácticamente está igual, pero vemos que a 12 semanas hay un cambio significativo en los núcleos de esta capa, y en esta otra 24 meses, pues los fotorreceptores prácticamente desaparecieron, ¿no? Es muy fuerte. Y este otro autor también en ratones ahora obesos y controles y obesos,
Aquí tenemos, estos son, este es el control y vemos cómo tiene, ay, no puse el diabético en creo que no. Bueno, aquí en estos tiene la presencia, me borró la transparencia, perdón. Pero esta marca de las opsinas de los fotorreceptores disminuye importantemente, no lo tengo, me la borré, no sé qué le hice. Y el epitelio pigmentario que está aquí marcado con la proteína RP65 son los controles. Bueno, en el diabético disminuye, pero no importa porque aquí está la otra figura, en donde estos conos están en mayor aumento, conos que están acá. Vean en el animal diabético, el nivel de expresión de esta proteína restina en los conos está totalmente disminuida, ¿no? Entonces nos indica que las células fotorreceptoras se están dañando. ¿Qué pasa con las otras neuronas de la capa nuclear interna? También se ha visto que es un ejemplo de una célula macrina que se registra con un electrodo y que vemos que la respuesta de esta célula está muy disminuida en animales diabéticos comparada con el control. Y aquí también están estudiando la respuesta al GABA, que es un neurotransmisor inhibidor que es liberado por estas células amacrinas, y entonces estimulan a la célula bipolar y hacen que la célula amacrina libere GABA, y entonces vean el control y el animalito diabético con un medido, con la respuesta a la liberación a la respuesta de GABA en el receptor A o en el receptor GABA C, que los dos están significativamente disminuidos. Cuando ahora se estimula también a la célula ganglion, a la célula macrina, y se ve la liberación de glutamato, entonces ven por la bipolar, entonces ven el control y el diabético. Perdón, sí, el diabético. Entonces hay un aumento en la liberación de un neurotransmisor excitador y disminución en la liberación de un neurotransmisor inhibidor. Quiere decir que la actividad general de la retina está siendo modulada de una manera diferente y está alterada. De manera equivalente, nosotros hemos estudiado el receptor posináptico de glicina. La glicina es también un neurotransmisor inhibidor en la retina que actúa también en estas células amacrinas. Bueno, se libera por las células amacrinas la glicina y sus receptores están en las células bipolares, amacrinas y ganglionares. Y cuando vimos la expresión, los niveles de expresión de las distintas subunidades de este receptor alfa 1, 2, 3, 4 y beta a 7, 20 y 45 días de inducida la diabetes con streptozotocina, pues vemos que a 20 y 45 días ya hay cambios muy importantes en la actividad de este receptor, es decir, el receptor está disminuido y como consecuencia, pues la transmisión glicinérgica debe estarse disminuyendo también. Asociado a estos cambios en la liberación de GABA y de glutámico, pues sugiere un cambio importante a nivel fisiológico del tejido, ¿no? Que puede estar dañando a las células. También muerte de células ganglionares ya se estudió desde hace un buen tiempo, en 2008, utilizando la técnica de túnel, en donde pues se ve una diferencia en los animales controles contra animales diabéticos, la muerte o número de células que presentan apoptosis determinada por la marca de esta tinción de túnel que mencioné antes, pues es notable, ¿no? Muy significativa. Y también más recientemente en otro estudio comparando a estos animales obesos, vieron como un marcador BRN3A que marca células ganglionares, pues se ve muy disminuido también su marca en los animales diabéticos.
en la retina hay distintos tipos, como saben, de células ganglionares y además existen unas células ganglionares que se llaman intrínsecamente sensibles a la luz porque presentan un pigmento que se llama melanopsina, que es específicamente reconoce a la luz azul y que son estimuladas por esa luz azul. Estas neuronas ganglionares no van hacia el geniculado lateral sus proyecciones, sino que proyectan al núcleo supraquiasmático y son las responsables de controlar los ritmos circádicos del individuo. Entre otras funciones también están encargadas o son responsables de la respuesta pupilar. Y vean aquí la respuesta pupilar en individuos normales, en individuos diabéticos, aunque hay una pequeña disminución, no es significativa, pero diabéticos sin retinopatía y en diabéticos tipo 2, en donde ya se les diagnosticó la retinopatía, pues ven que hay una pérdida considerable de esta respuesta pupilar que corresponde a alteración de estas células ganglionares que son fotosensibles. Y esto es muy importante porque estas células, si se dañan, además no solamente controlan la intensidad de la luz que está entrando al ojo, y esto pues puede dañar per se el exceso de luz, dañar al tejido retiniano, pero además modulan de una manera diferente porque están aumentando o modificando la respuesta de distintos ciclos circadianos. Y esto pues se asocia mucho a otros pues aspectos fisiológicos, inclusive endocrinos general de los pacientes. Entonces esto pues empieza a complicar todavía más la diabetes, ¿no? Como tal. Entonces, pues esto estamos viendo que no solamente los vasos se dañan, sino que las neuronas o el tejido neural, tanto neuronas como células gliales, pueden estarse dañando. Sin embargo, ¿cuáles son los mecanismos que llevan a ese daño? Entonces, pues aquí también se proponen los cambios metabólicos y se han identificado cambios en la actividad mitocondrial, en la vía de las pentosas y de los polioles, activación de PKC, pero fundamentalmente se ha hecho énfasis o estudiado más en el estudio del estrés oxidativo, la inflamación y el efecto del VEGF. Entonces, efectivamente, Kohluru midió que actividad de la caspasa 3, que es un marcador de muerte celular, pues se incrementa en células o en animales también, pero estas son células endoteliales que aumentan incubadas con alta glucosa, pero se protegen con la presencia de antioxidantes, como es incrementar la actividad de la superóxido dismutasa, y alteración del DNA nuclear también se vio que también puede protegerse por este hecho. Adicionalmente, hay una proteína que es el NRF2, que es un factor de transcripción que normalmente se encuentra en el citoplasma asociado con una proteína que se llama KIP1, pero cuando hay la producción de estresores, como pueden ser en particular especies reactivas de oxígeno, esta KIP1 se separa de NRF2 y NRF2 se puede ir al núcleo y en el núcleo transcribir genes, específicamente se une al elemento de respuesta antioxidante, se une aquí y lleva a la transcripción de genes que son de proteínas antioxidantes como la hemoxigenasa 1, la superóxido dismutasa, la catalasa. De otra manera, normalmente este NRF2 se puede estar degradando, la KIP1 se la pasa directamente al proteosoma y se degrada continuamente. Eso es una proteína que se está sintetizando continuamente
y que en momentos es el que regula o controla el estrés oxidante en la célula, porque cuando hay incremento de estas especies, como les digo, facilita la transcripción de estos genes. Estas enzimas, proteínas antioxidantes, o sea, el NRF2, también controla una serie de proteínas que son antiinflamatorias. Por el contrario, cuando este NRF2 no puede entrar a este sitio o no hay síntesis de estas proteínas antioxidantes, se produce un efecto proinflamatorio que es también a través de la actividad de NF-κB y otras, que a su vez induce otra síntesis de otras citocinas, lo cual lleva a una inflamación. Entonces, normalmente, cuando este NRF2 protege de este estrés oxidante, al mismo tiempo controla el proceso inflamatorio. Entonces, cuando decimos que hay un estrés oxidante, pues tal vez también hay un estrés inflamatorio o un proceso inflamatorio. Y aquí también, como es interesante saber que el NF-κB, a su vez, regula la transcripción de NRF2 y puede entrar a este mismo sitio de la respuesta, el elemento de respuesta antioxidante, y entonces favorecer un proceso inflamatorio. Entonces aquí prácticamente otra vez es que como quién se daña primero, los vasos o las neuronas, quién se afecta primero, el NRF2 o el NF-κB. Y entonces aquí tenemos también la misma Coluru vio como en animales, en ratas diabéticas, la presencia del mensajero del NRF2 a 2 meses o 4 meses de diabetes se encuentra incrementado el mensajero del NRF2. Sin embargo, aunque el mensajero está elevado y se encuentra en el citoplasma, la proteína NRF2 en el núcleo disminuye en el núcleo de los individuos diabéticos, lo que implica que no se está transcribiendo no se está traduciendo la proteína porque tampoco está el NRF2 funcionando a nivel nuclear. Y entonces el mensajero simplemente se está acumulando. Porque hay una disminución, pero no hay un bloqueo total. Sin embargo, nuestro grupo, a tiempos cortos de diabetes, a 20 y 45 días de diabetes, lo que observamos fue que el mensajero de NRF2, y lo mismo que la proteína, aunque no está aquí, disminuye a los 20 días, pero es una disminución no muy grande, relativamente no muy grande, pero sobre todo es transitoria. Después de los 20 días, a los 45 días, los niveles de NRF2, tanto en el núcleo, son los mismos que en el nivel control, pero en el citoplasma incrementa la cantidad de proteína. Y no sabemos si eso se debe a una desregulación en la degradación de la proteína, pero está de acuerdo con el incremento en el mensajero a tiempos largos de esta diabetes. Entonces esto pues todavía está en discusión y está en estudio para saber cómo es que estas moléculas se regulan. Por otro lado, también se ha visto estrés de las células de Müller. Ya antes mencionamos que con la hipertensión también en la presencia de esta proteína GFAP, proteína fibrilar de la glía, se expresa de manera importante en los animales diabéticos más hipertensión, que aumenta más. Aquí también a tiempos cortos de diabetes ya se ve una gran expresión de esta proteína fibrilar, que en condiciones normales prácticamente no se presenta, pero que en condiciones, digamos, patológicas o de algún estrés, incrementa considerablemente. Aquí también en ratas obesas y controles y diabéticas, en
cepa de ratones, vemos como también la GFAP se está sobreexpresando en condiciones de diabetes. Entonces, este es también, podríamos decir, un marcador de estrés en las condiciones de diabetes. La glía se está modificando. También esta glía presenta un estrés nitrosativo. Aparentemente no oxidativo, pero sí nitrosativo. Aquí se observó un incremento en la óxido nítrico sintasa y un incremento en la nitrosilación de las células de Müller que están aquí representadas también, las vemos alargadas, en estas células gliales. Quiere decir que en estos tiempos de 20 y 45 días de diabetes, las células gliales presentan un estrés oxidante. Las células que son, digamos, el equivalente al sistema inmune de la retina son las células de la microglía. Y en condiciones normales, estas microglía presenta una forma ramificada, pero cuando tiene condiciones anormales, digamos, no necesariamente patológicas, pero puede ser un estrés, adquieren una estructura más de tipo amiboideo, pierden sus prolongaciones tan finas y cambian también su actividad metabólica, digamos, o funcional. Empiezan a secretar distintos tipos de moléculas que son moléculas inflamatorias o proinflamatorias. Y en este sentido también se ha visto que esta condición no solo se presenta con la hiperglicemia, sino también con estrés oxidante, cuando se aumenta en estados de distintas edades, por ejemplo, también se presenta esta condición en estas células de la microglía y empiezan a sintetizar estas proteínas proinflamatorias como el TNF-alfa, la interleucina 1 beta, y también el factor vascular endotelial. Entonces, estas células de la microglía también se ha visto que aumentan. Entonces, en estas ratas Goto-Kakizaki, midieron el número de células de microglía presentes en las distintas capas de la retina de estos animalitos y ven de manera, eso lo hacen con una proteína que se llama IVA1, que es marcador de estas células microglía, y ven que hay un aumento muy significativo en la capa plexiforme externa. Cuando se estudia la presencia del factor de crecimiento del VEGF y en las distintas capas, pues no hay cambios significativos en realidad, pero cuando ven la expresión del receptor 2 de este factor de transcripción, pues ven que incrementa en la capa plexiforme interna, en la nuclear interna, en la plexiforme, en la nuclear y plexiforme externa, nuclear externa, en la capa limitante externa y se incrementa notablemente. La presencia de este receptor va ahora entonces se supone a reconocer a este factor de crecimiento y va a llevar este factor de crecimiento, como todos los factores de crecimiento, pues lleva a la señalización de síntesis de una variedad de moléculas que pueden favorecer o inducir el crecimiento celular o la muerte celular, pero fundamentalmente crecimiento celular, no solamente de vasos, sino también de las capas de la retina. Aquí en la capa de células, las fibras nerviosas de las ganglionares, aunque se ve un pequeño aumento, no fue estadísticamente significativo. Entonces, pues vemos que este estrés oxidativo, que es causado por la hiperglucemia, aunado, se produce tanto por el aumento en la actividad de la PKC, porque aumenta la actividad de la NADH oxidasa,
NADPH oxidasa, porque aumenta la vía de la cisosamina, porque aumenta la ruta de los polioles, porque modifica la actividad mitocondrial, porque aumenta la adición de estos productos AGEs. Todos esos llevan a producción de estrés oxidante. Y entonces, pues se altera el estado redox de las células. Y este cambio en el estado redox de la célula, a su vez, puede llevar a cambios en la inflamación o a inducir la inflamación, ¿no? Y entonces, tanto la inflamación puede llevar a un estrés oxidante, como el estrés oxidante puede llevar a un proceso inflamatorio. Entonces, ahí esta transparencia me la cambió. Bueno, perdón. Entonces vemos que todos estos marcadores, que por eso también se estudia tanto el estrés oxidante y se le da tanto peso, porque todas estas rutas que se identifican como marcadores en esta patología, tanto en retina como en células endoteliales aisladas, pues todas producen estrés oxidante, ¿no? Y entonces, como consecuencia, pueden también producir un estado inflamatorio. Pero entonces, la otra cosa es que el estado inflamatorio que ocurra inicialmente pueda llevar a un estrés oxidante que modifique todas estas rutas que a su vez lleven al estrés oxidante o viceversa. Entonces, estamos en un círculo vicioso, digamos, en el que no podemos identificar claramente qué es la causa de este padecimiento. Sabemos que estos son los eventos que ocurren, pero como no podemos a la fecha identificar cuál es el evento que ocurre primero, si es la actividad mitocondrial y esto genera estos cambios que se suman a todo lo demás, no podemos a la fecha encontrar un medicamento o un compuesto o un tratamiento específico que nos pueda tratar de detener la enfermedad. Entonces, lo que ya hemos visto también es que pues se dan tratamientos que sabemos que pueden funcionar o pueden funcionar en un cierto nivel, pero que sabemos que la enfermedad continúa progresando. Y entonces en lo que tenemos que tener pues es simplemente cuidado, ¿no? Entonces aquí pues nada más para resaltar que adicional a los cambios vasculares hay una neurodegeneración que se ha demostrado claramente en pacientes con distintas alteraciones en su actividad eléctrica y en proceso visual como tal, en visión de contraste y de color. Y los procesos inflamatorios. Entonces, lo que tenemos es simplemente la prevención y el tratar de identificar también estos cambios. El uso de nuevas técnicas metodológicas, y perdón que también que muchas cosas las tengo en inglés y sobre todo esta porque las técnicas son muy complicadas de denominar, pero esta OCT con una alta velocidad, con una fuente de alta velocidad, la angiografía de OCT con angiografía y la imagen de campo amplificado para identificar la estructura de los vasos, se ha convertido también en una nueva tecnología importante porque la OCT normalmente lo que nos permite es ver prácticamente a nivel de la mácula. Pero estas técnicas nos permiten ver toda la red vascular. Y viendo toda esta red vascular, entonces se ve importante ver que la ruptura de las uniones en el endotelio se pueden identificar con estas técnicas, no solamente en una región, sino en toda la vasculatura. El engrosamiento de la coroide se puede analizar por esta técnica y también, y lo que no es muy claro es si se pueden ver alteraciones en el epitelio pigmentario. Pero aquí utilizando, aquí tenemos en esta rata Goto Kakizaki cómo pudieron observar
un aumento en el grosor de la coroides, que sería esta, contra esta. Y entonces, pues es un aumento pequeño, pero es significativo, ¿no? Y también en pacientes en donde se ve la vasculatura más superior, la media y la más profunda, igual que los distintos capilares de la coroides en pacientes en los cuales no se había identificado retinopatía diabética. No se ha identificado retinopatía diabética, pero ya se pueden ver cambios en el grosor de los vasos de la coroides y se puede ver con estas técnicas, decía, no solamente ciertas regiones, sino se puede ver todo con de amplio, de campo amplio, se puede identificar todos los vasos hasta todas las puntitas muy perfectas. Y la otra paso que nos queda un poco es también la neuroprotección. O sea, está un poco como para tratar de identificar, perdón que me regrese, estos cambios en los vasos se han identificado en pacientes alteraciones antes de que se identifique o se diagnostique como retinopatía diabética. Ya se presentan estos cambios tanto en coroides como en los vasos profundos en campo amplio. Entonces, esta puede ser aunque claro que me imagino que la tecnología es bastante cara y no sé qué tanto acceso se tenga en las distintas clínicas, pero a nivel general de la población, por lo menos en México, pues ve muy reducido. Pero lo mismo, estas pueden ser hallazgos importantes que puedan ser interpretados para darnos pautas para ver cuál podrían ser los eventos iniciales de los daños, ¿no? Y el otro, como también, pues un poco prevención y también a nivel de estudio, queda la neuroprotección, ¿no? Los antioxidantes, pues, son muy útiles, pero también hay que tener mucho cuidado con las dosis que se dan, porque los antioxidantes con dosis extremas también se convierten en oxidantes, como sabemos. Entonces, ahí es un juego que es muy importante. Pero se han propuesto también como neuroprotectores a la somatostatina, a la insulina, que en la diabetes tipo 1, pues, y bueno, en las dos tipos de diabetes, pero fundamentalmente en la 1 que no hay insulina, pues puede ser un factor protector de las neuronas, que sí se conoce desde el desarrollo que la insulina juega un papel importante en el desarrollo del tejido, pero bueno, y como en el caso de la diabetes tipo 2, la insulina no lleva a cabo la vía de señalización que debe de llevar, porque hay la resistencia, entonces pues también estos otros efectos colaterales que pueda tener la insulina pueden ser protectores. Pero sí se ha visto, por ejemplo, el factor el factor de epitelio pigmentario, el factor derivado del epitelio pigmentario, el PDF, perdón, o el derivado del cerebro. También se ha visto que en células en cultivo protegen del daño a las neuronas retinianas y a las células gliales también, de tal manera que pues este es un otro campo que quedaría por analizar para ver qué resultados se pueden ir obteniendo. Y pues bueno, nuestro conocimiento está como las nebulosas de Orión, de repente unas lucecitas por ahí se prenden, pero la verdad es que todavía estamos muy inciertos en el conocimiento real de realmente la patofisiología, ¿no? Porque conocemos puntos que todos están conectados y que todos llevan a lo mejor a un daño, pero no podemos identificar el curso temporal de estos daños realmente, ¿no? Entonces, pues hay todavía pues mucho que hacer. Entonces, pues es todo lo que les quería platicar hoy. Espero que haya sido clara y y si no, pues, pues
a lo mejor puedo contestar alguna pregunta.